Apenas se levantaron las restricciones por la pandemia, el narcotráfico volvió a infestarnos de drogas, sicariato y luchas de territorio en las principales ciudades del Ecuador. Los 2.489 bloques de clorhidrato de cocaína. Este hallazgo se dio en medio de un operativo de rutina. La interceptación se realizó a 127 millas náuticas de distancia. Esos irreales libretos de películas o series de narcotráfico que se veían lejanos fueron superados para que el pánico y la barbarie se lleven la tranquilidad de todos. En el 2009 se nos advirtió. Nunca hemos dicho que somos una narcodemocracia. Hemos dicho que el país está en riesgo de convertirse en ese tipo de sustancia si nos descuidamos. Y nos descuidamos. 13 años más tarde está pasando. Lamentablemente considero que el narcotráfico ha incursionado en la mayoría de instituciones y empresas públicas y privadas. El consumo de drogas en el mundo ha crecido y Ecuador es el eslabón perfecto en la cadena de transporte, almacenamiento y distribución de los carteles mexicanos y colombianos, con aliados políticos, judiciales y de control en nuestro territorio. La Embajada de Estados Unidos lo expuso mediáticamente, pero se guardó los nombres. Luego del retiro de visas a narcogenerales, jueces y personas que trabajan en los sectores legal y judicial, Estados Unidos señala que continuará en esa misma línea. Vamos a continuar sacando visas de personas pequeñas, grandes, si están metidos en actos de la corrupción, la violencia, la criminalidad. Toda la violencia y disputa de territorios han puesto en jaque al Estado. Y es que a su tiempo al país lo pusieron como un tablero para la jugada perfecta. Yo creo que hay unos ajedrecistas detrás del crimen organizado que saben mover muy bien sus piezas, y del lado ecuatoriano hay un jugador desconcertado que no sabe jugar ajedrez a ese nivel. No solamente mexicanos, porque lo que vemos luego son los carteles europeos, los albaneses que también se disputan, ¿no es cierto?, rutas, territorios en Guayaquil. Más de 2.000 toneladas al año producen juntos Colombia y Perú. La cocaína que se incauta en Ecuador en gran parte es colombiana, donde la producción ha batido récords según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. En 2020 se produjeron 1.228 toneladas, en el 2021 1.136. Para el 2022 la proyección es que terminarán sobre las 1.300 toneladas. Se sabe que las comunidades de frontera en Colombia son el centro de la producción, pero hay una alerta que se levanta por quien estudia el fenómeno del narcotráfico. El ex jefe de inteligencia, Mario Pazmiño, afirma que en Esmeraldas sí se usa nuestro territorio también para producir. Que nuestro estatus ya pasó de ser un país de acopio y plataformas internacionales de distribución a ser un país procesador. Eso es sumamente... ¿Dónde procesan? En el Huepí, en el sector de la reserva agua, más o menos por esa zona, por el sector de la provincia de Esmeraldas, en Sucumbíos. Esas son zonas de procesamiento. Y o sea, ya en territorio ecuatoriano. En territorio ecuatoriano. Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos son las 3 provincias por donde se contamina al Ecuador. De creativas maneras se distribuye por todas partes en costa, sierra y oriente, donde tienen santuarios violentos, así les llaman a los barrios y territorios controlados por grupos delictivos para lograr el objetivo de vender en el mercado interno. Pero la misión es sacar los cientos de bloques por puertos y aeropuertos. Lo que está pasando en el país es muy grave. Desde Manabí, Machala, y Guayas y Guayaquil. Son 8 puertos en los que en las proximidades ahí tenemos esta posibilidad de almacenamiento temporal para luego su proceso de embarque a través de los contenedores. Con los barcos de contenedores llega la cocaína. La televisión europea nos pone como parte de los países proveedores. Probablemente sean 1.300 toneladas. Esa es la cantidad estimada para los puertos de Rotterdam, Amberes y Hamburgo. Para los proveedores de América del Sur, esta es la meta. Solo en el primer semestre de este año se han incautado 105 toneladas. Los dueños de la mercancía pagan para que algunas autoridades tan solo miren a otro lado mientras embarcan el producto. De las 105 toneladas incautadas hasta junio, Guayas es la provincia más usada por los narcos. El puerto de Guayaquil lo utilizan como centro de despacho. Allí se han aprehendido 56 toneladas.
El Ecuador antes tenía la presencia de brazos armados de los carteles mexicanos acá, pero ahora esta fragmentación que ha existido en la misma parte geopolítica del narcotráfico, con la captura del señor Guzmán en México, en Estados Unidos, ha fragmentado y ahora tenemos múltiples organizaciones. Eso vuelve más complejo el trabajo de investigación y el trabajo de inteligencia. Que si le manipulo, se nos asegura la puerta. El debilitado sistema de control, seguridad y justicia es un cáncer que viene haciendo metástasis hace 13 años. Las instituciones militares, policiales y aduaneras no han podido, por ejemplo, frenar la contaminación de contenedores en los puertos marítimos ni en las fronteras. Pero hablar de más de 200 toneladas incautadas al año no es poco al momento de almacenar, custodiar y destruir, porque esta droga se ha ido acumulando en bodegas. Es tal la cantidad de droga que ya no hay espacio para copiarla. Una de las principales preocupaciones cuando yo asumí el ministerio fue enterarme que teníamos acumulado una gran cantidad de droga en el país y que por algún tema burocrático no se podía concretar con la fluidez que se necesita. Alrededor de 200 toneladas de droga decomisadas el año anterior y otras acumuladas de años anteriores. ¿De cuántos años estamos hablando la acumulación de droga? De 2 años. Hasta el año 2019 lo que se incautaban eran alrededor de 60 toneladas. En el año 2020 ya se subió a cerca de 110 toneladas. El año 2021 se terminó con 210 toneladas y en lo que va del año ya tenemos 75. Rebasamos la capacidad de embodegaje. Rebasamos la capacidad del Estado que tenía para este tema. Cuando se incauta droga, la policía es la primera custodia. Esta institución tiene en todo el país 33 bodegas. Visitamos una de ellas. Hay un fuerte olor a químicos mezclados que penetran y provocan ardor en nariz y garganta. Tenemos droga del piso al techo. Cada incautación está identificada y examinada, cuantificada, y en espera de que un juez ordene su destrucción. Hay droga que está aquí años en grandes y pequeños casos. En realidad, hasta en el acopio los narcotraficantes son más creativos. Desde que se debilitó las estructuras antidrogas estatales, es muy evidente que no hay recursos para garantizar una buena custodia. Resulta increíble saber que lo que se ha logrado arranchar a las grandes mafias está expuesto a todo. La normativa legal vigente dice que la evidencia se debería destruir en un plazo máximo de 15 días. Pero en la realidad, las bodegas de la Policía Nacional y del Ministerio del Interior lucen totalmente saturadas. La lentitud judicial hace que esto se convierta en una bomba de tiempo. Las organizaciones han visto como un objetivo tratar de ingresar a los centros de acopio temporal. Y la Policía Nacional lo que ha hecho es reforzar para evitar de que exista intentos de poder ingresar a estas bodegas. Ya ocurrió en Tena. El 10 de abril del 2022, las cámaras registraron el robo de casi 3 toneladas de droga de las bodegas policiales. Luego fueron recuperadas, pero quedó en evidencia la fuga de información y la debilidad de la custodia. En otra parte del país visitamos uno de los 3 centros de acopio nacionales que pertenecen al Ministerio del Interior y que los administra la Secretaría de Control de Drogas. Allí la sorpresa no fue tan distinta. A más espacio, más droga y más precursores químicos que están embodegados, pero que por falta de gestión no se aprovechan, por ejemplo, para la agricultura, academia o en otras áreas donde todo esto podría servir. Para que esta droga esté aquí ha debido pasar todo un proceso legal. Casi nunca se cumple el plazo de 15 días para su destrucción. Hay remanentes de hasta 4 años esperando por acción judicial. Y cuando un juez decide destruir la droga, eso implica traslados. Cada traslado tiene verificación de cantidad y tipo de droga para que el cargamento no se desvíe, se cambie o se pierda.
Ha existido y seguramente puede pasar. ¿Cuándo pasó eso? Eso ya pasó hace algunos años, ha pasado, considero yo, en pequeñas cantidades, pero ha pasado. No, son cosas que no podemos tapar, ¿no? ¿Cómo es el cambio? El cambio se da porque le sustituyen la sustancia con otra, parecida. Entonces, el momento que se va a proceder a su destrucción, también se hace pruebas de campo. Estas pruebas de campo se valoran y se ve que no es clorhidrato de cocaína, puede ser cualquier otra sustancia, entonces se empieza al proceso investigativo y todo es investigado, nada queda archivado. Ese tipo de cosas no podemos nosotros dejar pasar por alto. En el 2021, por ejemplo, se incautaron 210 toneladas de droga. ¿Cuál ha sido su destino? Nos entregaron en depósito al Ministerio del Interior la cantidad de 143.5 toneladas. Es decir, ya en manos del Ministerio del Interior, esa droga fue sometida a la espera de una orden de destrucción por parte de los propios jueces, de las cuales se obtuvieron 104 órdenes de destrucción, y lo que significó destruir 104 toneladas de droga en el 2021. Quiere decir que para el año 2021 las bodegas del Ministerio del Interior quedaron con cerca de 40 toneladas de droga. Y obviamente, pues haciendo la comparación, 143 a 210, 60 toneladas aproximadamente eran las que quedaron en manos de policía, todavía por A o B razón. Esta parte de la lucha antidrogas es muy frágil. La Judicatura tiene un registro de las órdenes de destrucción que emiten los jueces, pero no contabilizan las toneladas de droga que se han ordenado destruir por año. Fuimos por respuestas a la Judicatura. Queríamos saber por qué los jueces no despachan pronto las órdenes de destrucción de droga, en el plazo de 2 semanas, como dice el Código Integral Penal. Sobre los 5.000 procesos por drogas que tenemos, indudablemente en las diferentes provincias, y no es tan fácil que en ese cúmulo de causas, estamos hablando que en los últimos años por sobre las 200 toneladas de drogas se están incautando. ¿Cuál es el nivel de infiltración del narcotráfico en la función judicial? Iniciamos investigaciones precisamente de casos relacionados con narcotráfico. Detectamos algunos servidores, en casos jueces, que tenían o habían aplicado el principio de favorabilidad a ciertos condenados por narcotráfico. Pero nosotros no tenemos los elementos necesarios como para poder disciplinariamente actuar contra esos servidores o penalmente la Fiscalía en el caso de que se compruebe, porque tampoco es la generalización. Hay excepciones, ha penetrado, como usted dice, pero tenemos que también ser muy cuidadosos en no deslegitimar la institucionalidad y el trabajo de los jueces. ¿Por qué la Judicatura no tiene un dato o un registro de los jueces que ordenan destruir la droga con la cantidad de droga destruida? Estamos haciendo un levantamiento para cotejar la información de la policía, la información de la Fiscalía y las disposiciones de los jueces que ordenan la destrucción. Con todo lo que hemos visto y cómo está infiltrado el Estado ecuatoriano, ¿qué garantiza que esa droga no sea desviada? El país no puede preocuparse hoy por hoy de que las cifras estén siendo alteradas o mucho menos que no las existen. Esta administración se ha encargado de mantener un sistema informático de administración de sustancias que, si este rato la aprendemos, sabemos hasta el día de hoy qué cantidades de droga han sido depositadas en nuestras bodegas para sus procedimientos respectivos. Para desalojar las abarrotadas bodegas, desde abril empezaron a llegar las órdenes de destrucción. Y con ellas, la atención porque hay que movilizar la droga hacia los hornos o gestores ambientales que el Estado no tiene. No es muy agradable acompañar a un convoy que lleva millones de dólares del narcotráfico. El operativo requiere mutua confianza entre quienes participan. Esto en recursos, imagínese el kilo de droga aquí en el Ecuador está por entre $2.500, $3.000. Muy cerca a los puertos tiene un valor adicional.
cuando ya esto está en los lugares de consumo puede llegar hasta $50,000, $60,000 dólares el kilo. Entonces eso multiplicado por las 210 toneladas son millones de dinero. Según esas cifras, una tonelada podría costar en Europa $60 millones. En este operativo al que acompañamos se llevan 9,5 toneladas, es decir, $550 millones en droga a la destrucción. Los alijos llegan al destino y se desembarcan para una nueva inspección y pesaje en presencia de la autoridad judicial. Aquí se destruye al mezclarse con otros químicos o se la quema a 1000 grados centígrados. Son 2 métodos que implican gastos para el Estado. Al grabar este reportaje se inició la destrucción de 9,5 toneladas. Rige el proceso enmarcado en la ley. Está el juez, la autoridad depositaria, la custodia y la prensa, pero por horas. Dice la teoría que por cada tonelada incautada, 3 pasaron por debajo de las narices de los incautadores. Que a pesar de las incautaciones, a pesar de estas pérdidas que representaría para el crimen organizado internacional, a pesar de todo eso, siguen ganando mucho. Con falta de infraestructura y una lentitud que acumula peligro, se libra la creciente guerra contra el narcotráfico que no solo demanda enfrentarse a los grandes carteles, sino una limpieza en entidades de seguridad y control. El gobierno ha pedido ayuda. A la par, el narcotráfico va creciendo y ha puesto en jaque al país. El lavado de activos es otro delito conexo donde la clase política está inmersa, a puertas de un proceso electoral seccional donde tomar el poder es el reto para completar la jugada.